Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en el que hoy le vamos a decir chao al miedo, chao a los fallos en cuanto a no me los puedo permitir, todo lo contrario, me los puedo permitir y todos. Vamos a entender qué es esa cuestión del ecosistema, no el ecosistema, el ecosistema y cómo lo vamos a dejar atrás para que podamos perseguir un propósito superior que es el que nos motiva, que es el que nos levanta todos los días y como siempre lo digo, nos traemos a una, en este caso a una auténtica experta que habla de eso con pasión, con fervor, con entusiasmo, con optimismo y sobre todo con muchísima convicción. María Carolina Hurtado. María Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Oye, María Carolina, yo sé que tú estás muy metida en este tema de invitar a la gente a que persiga un propósito superior, a que la gente se encuentre a sí mismo. Pero ¿y en qué momento estabas perdida y tú dijiste, el camino es por aquí? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos el detrás de cámaras de cómo llegaste a este proceso de construir una ruta de acción con la cual acompañas a la gente a que efectivamente se encuentre a sí misma. ¿Dónde estabas perdida? Cuéntanos. Bueno, pues es que esto trae muchos altibajos y sabes que dentro de lo que a mí me ha gustado es que nosotros tenemos la sabiduría en nuestro interior. Digamos que por un momento así de inflexión, yo te cuento que terminando mi carrera de psicología, estaba empezando a acompañar a las personas en terapia y yo sentía que no me estaba sintiendo coherente. Entonces ahí se me unieron muchas situaciones, incluso me separé, tengo una hija desde muy, muy joven. Entonces vinieron muchas situaciones y yo dije, pero ¿qué es todo eso? O sea, yo que vengo estudiando psicología y siento que no estoy siendo coherente. Entonces, muchas culpas, muchas emociones, muchas situaciones como si se viviera una pesadilla. Entonces, de ahí yo empiezo como a buscar la luz. Hay un proceso muy bonito que me conectó al alma y al corazón, que se llama el eneagrama, y eso me ayudó a reconectar con esa esencia, ¿sí? No por el proceso como tal solamente, sino porque me di cuenta e hice conciencia, y es cuando empezamos como a limpiar todo eso de lo que nos vamos llenando, que nosotros traemos unas virtudes, unos dones, y ahí es donde, ¡fum!, boté como esa basura, y ahora sí lo que tú decías, el ego empezó como, nosotros vivimos ahí un momento de morir el ego, de sepultarlo incluso, y ahí fue cuando yo empecé a conectarme. Yo vengo a algo mucho más allá de estar distraída con el exterior, sino de vivir más conectada con mi propósito. Ahí empecé a descubrir muchas cosas. Hubo una frase que me llegó muy profundo, que en la ceremonia del cierre nos decían, he conocido la luz y la comparto. Y para mí, yo decía, he conocido la luz y la comparto, pero es que esta luz estaba en mi interior y yo empecé a verla. Entonces, digamos que ahí, por ahí fue como que yo me fui encontrando, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar en materia a lo largo del programa porque la idea es que precisamente la gente pueda recibir eso que tú estás compartiendo obviamente en versión súper resumida, de cómo fue ese Claro. proceso de renacimiento, de redescubrir, de entender que de verdad somos más poderosos de lo que muchas veces nos lo creemos. ¿Cómo le podemos decir chao a ese concepto del impostor, el síndrome del impostor, el que no me lo merezco? Eso lo vamos a vivir. Pero en ese momento, Caro, quiero que Dale. nos cuentes quién es María Carolina Hurtado, no la coach,
no el personaje. Yo quiero que nos hables, aunque ya nos adelantaste, que tienes una hija, que estás separada, bueno, si estás casada, lo que sea. Cuéntanos Sí. un poco de María Carolina Hurtado. Uy, bueno, sí, definitivamente no somos lo que hacemos. Yo siento que yo estoy conectada con acompañar a las personas a que vivan su propósito, ¿sí? Muy apasionada, realmente un espíritu que viene a vivir aquí una etapa humana y que aprende muchísimo, realmente muy trascendental que también se ha dispuesto como a vivir vulnerablemente, a aprender y a soltar muchas creencias para poder como transformarme y para poder realmente ser más auténtica y cada vez estar en conexión con mi alma. Entonces, si dejamos atrás como todo eso que es lo que hacemos, lo que estudiamos, los roles de la vida, yo siento que es eso, que vine a conectarme con una experiencia humana y definitivamente como a ser sensible y acompañar a otros para que también se encuentren. ¿Mm? Muy bien. Bueno, Caro, vamos a avanzar en el tema que nos planteamos a lo largo de este programa, que tiene que ver con el tema de los miedos, de cómo nos anclan, de cómo no nos permiten muchas veces darle rienda suelta a la imaginación, a las capacidades que tenemos muchas personas, y cómo es ese miedo asociado a un tema que me has explicado fuera de cámaras, que era el tema del ecosistema. ¿Cómo se combinan esos elementos? ¿Cómo los identificamos? Me imagino que hay que entenderlos, reconocerlos para poder seguir hacia adelante. ¿Cómo es eso del miedo desde tu óptica? ¿Qué es eso del ecosistema? Mira, pues los miedos son emociones, es de nuestra emoción más básica y si nos remontamos a la parte biológica, psicofisiológica, son esas reacciones que tenemos desde nuestro cuerpo a nivel neurocerebral para poder adaptarnos al sistema, ¿sí? Y resulta que el miedo está muy conectado con nuestra capacidad de estar vivos, ¿sí? Hay muchas reacciones que nosotros sacamos de por allá adentro para defendernos y ahí se ven reacciones de huida, de bloqueo cuando nos quedamos así congelados y todo esto está relacionado con lo biológico. Lo que pasa es que ya cuando nosotros le metemos el componente mental, por eso hay muchos miedos que son aprendidos, y vienen de nuestra sociedad, la cultura, las creencias limitantes, bueno, un montón de cosas. Ahí es cuando nos vamos llenando de otra información y tenemos miedo hasta de lo que ni siquiera hemos vivido, ¿sí? Ni siquiera de algo que nos pone en riesgo ante la vida, sino que, por ejemplo, hablar en público. Entonces, eso no nos atenta con nuestra vida, pero empieza a generar un montón de miedos. Las relaciones, como es algo que nosotros nacimos para relacionarnos, empieza a generarnos tanto miedo y todo esto viene siendo muy aprendido. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos bombardeados, lo sabemos, tenemos muchísima información, muchísimos medios. Y si además, lo que decías antes, lo conecto, no estamos conectados con nosotros, con esa sabiduría interior, pues realmente estamos dependiendo completamente de lo que nos diga el exterior. Ahí es donde estamos, en el ecosistema. ¿Sí? Ok, ¿Cómo lo ves? muy bien. Bueno, oye, yo quiero que en esta dirección en la que estamos avanzando nos digas dos, tres tipsitos súper cortos antes de que nos vayamos a comerciales, María Carolina, para aprender a reconocer esos miedos adquiridos, esos miedos que no colocan en riesgo nuestra vida y que relativamente, voy a decir que entre comillas, de forma fácil, porque no sé si es así o no así, dependiendo de tu metodología, podemos llegar y Ujú, decir, podemos trabajarlos y quitarnos y romper con eso que nos está limitando para seguir avanzando. Como por ejemplo, el tema del miedo a hablar en público. Y te lo digo porque yo lo viví y fue tan ujú. sencillo como que alguien me dijo, oiga, diviértase. Haga de cuenta que usted solamente habla con una sola persona y empecé efectivamente las siguientes conferencias a hablar solo con la persona que veía que me colocaba atención y de ahí en adelante fui ya no una, dos, tres y ahora me presento frente a miles de personas y ya perdí ese miedo a hablar en público. Dame unos tips, danos elementos que nos permitan identificar esas cosas que no nos permiten avanzar. Bien, bueno, hay un tip que de pronto no es así tan sencillo y que se hace de una sola vez, pero tiene que ver con sanar los traumas de la infancia. Eso es como una tarea que si nosotros sanamos la relación con papá y mamá, mejor dicho, nosotros la hacemos en esta vida.
Ese es uno que ahí nos pide un poco de tiempo. El otro es hacer muchas actividades que a nosotros nos guste, es decir, lo que para nosotros es recreo, lo que para nosotros es apasionante, llenémonos de toda esa energía, porque en la medida en que nosotros estamos con energía en alta frecuencia, lo llamo yo, de alegría, de disfrute, de satisfacción, y ahí es donde nosotros empezamos a generar como esos objetivos, eso nos ayuda muchísimo, pero estar siempre con una energía, como ahora lo dicen positiva, pero diría como una energía en alta frecuencia. Eh, Levantarnos y decirnos frente al espejo lo que somos capaces de hacer. Háblate de lo que sí es posible, de lo que sí eres capaz. Y si por casualidad, ahí te voy a agregar otro, si le encuentras hacer como un listadito de tengo miedo a esto, empieza a transformarlo. ¿Cuál sería la manera positiva? Por ejemplo, no me lo merezco y voy a hacer todo lo posible para que sí sea. Entonces, cuando los identificas y los puedes grabar y te los puedes memorizar sintiéndolos, empiezas a generar otra programación en el cerebro. ¿Cómo lo ves? Muy bien, pues yo me merezco que sigamos haciendo cosas maravillosas aquí y eso es lo que vamos a lograr contigo en la conversación. Vamos a irnos a, a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos con algo que nos merecemos todos, a estar haciendo cosas simplemente guau. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional. La TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana acompaña al pastor Daniel Arbolais con el mensaje que tiene para ti de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, regresamos nuevamente aquí conectados con María Carolina Hurtado. María Carolina, ya tenemos identificado esos temores, las frases de refuerzo positivo en las mañanas. Wow, qué poderosos somos, qué merecedores somos. Ajá, ¿y qué sigue? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Cuáles son cuál es esa ruta de acción que tenemos que implementar para poder avanzar en nuestro propósito? De acuerdo. Mira que cuando tú hablas del propósito es que si nosotros tenemos claro un para qué, digamos que los caminos tienen que aparecer. Algo importantísimo para poder avanzar es tener unos hábitos claros. Nosotros recomiendo mucho el libro de hábitos atómicos y cuando nosotros nos enfocamos en hábitos de ser constante, de ser disciplinados, de poner en nuestra agenda cada una de las actividades que yo tengo que programar para poder llegar a ese objetivo, va a ser mucho más fácil. Y a esto súmale la disciplina, y la disciplina es hacer lo que yo tengo que hacer, tenga ganas o no tenga ganas. ¿Por qué? Porque es que el que nos dice que no tengo ganas es el ego. Entonces, cuando yo le bajo la voz al ego y le subo la voz a mi ser, digo, a ese propósito voy a ir, pues entonces ahí es donde empiezo. Pequeñas victorias, victorias tempranas, cada día cuáles son las victorias que alcanzaste. Y ahí tú te vas sumando, celebrarte las victorias cada día, porque a veces creemos que solamente hasta que lleguemos al Everest nos los vamos a celebrar. No, cada día tenemos muchas celebraciones que hacernos a nosotros mismos. Y son con actos muy sencillos, felicitarme, tomar algo que yo disfrute. Y de ahí en adelante te vas a dar cuenta cuáles son los resultados. Evaluar seguramente qué es lo que está siendo efectivo para ti diariamente y qué no. Y reevaluarlo y empezar a tener como otro tipo de hábitos. ¿Cómo Bueno, ves esto? muy bien, para algunas personas, voy a hacer una cosa que siempre digo que a mí no me gusta mencionarlo porque me parece feo, pero no he logrado encontrar una frase que sea lo suficientemente gráfica para explicarlo. Permíteme ser abogado del diablo. Y te voy a preguntar cosas como si no supiera de lo que estamos hablando. Cuando uno escucha esto, si uno es, entre comillas, súper racional y dice, ¿cómo así que tengo que sanar heridas? ¿Qué es eso? No, yo me hablo con mis papás, pero uno habla con muchas personas, como en tu caso, María Carolina, y le dicen, no, es que usted tiene heridas de infancia. Y uno dice, pero si no me pegaron, tuve todo, ¿qué te refieres? O sea, pero cuéntamelo, háblale al racional que nos está viendo, el que dice, eso es puro humo. ¿Cómo le decimos de forma entendible, digerible,
tangible a ese racional, que eso sí hay que trabajarlo. Mira, lo que pasa es que nuestro cerebro y nuestra personalidad se estructuró con la información que recibió de los 0 a 7 años, incluso desde antes, ¿sí? Porque si nos venimos a otra información, nosotros estamos concebidos 9 meses antes de que el óvulo uniera con el espermatozoide. Pero como vamos a lo racional, resulta que toda esa información quedó grabada ahí y tiene que ver con cómo interpreté yo la relación con esos seres que no necesariamente fueron los biológicos. Y de ahí en adelante los patrones empiezan a repetir y a repetir y a repetir. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos traumas se quedaron instaurados allá en ese niño interior y cuando nosotros inconscientemente lo que hacemos es utilizar muchos mecanismos de defensa para adaptarnos a esta sociedad, más adelante se hace evidente qué es lo que no hemos sanado. Por ejemplo, miedo al rechazo, por ejemplo, que tuvimos herida de abandono. Entonces, ¿yo qué hago? O abandono o busco ser la supermujer, ¿sí? Entonces, ahí cuando les digo de esta información es que muchas personas, todos en general, necesitamos haber sanado, restaurado ese tipo de relación. Digamos que muchas personas puede que digan, no, yo estoy súper bien y yo me la llevo muy bien con mis papás. Bueno, la prueba de fuego es cuando tú ya has salido de tu casa, vuelve y vive un mes con tus papás. Y si los ves en amor, te las llevas súper bien, independiente de todos los defectos que les puedas ver, seguramente ya sanaste. Pero si no lo has logrado, hay que trabajar en ti. Porque ¿Qué esa es piensas? una teoría, creo que si corrígeme si no estoy en lo cierto, que tiene que ver con el tema de que la vida la vivimos en septenios, ¿es correcto? O sea, de 0 a 7 tenemos unas etapas y unos elementos de fortaleza que tienen que ver mucho con el tema del sentir, o sea, si nos sentimos protegidos, queridos, amados. ¿Y cuáles son esas otras etapas si las tienes identificadas, Caro? Sí, tiene que ver con esas etapas de los septenios, que es una de las clasificaciones. Y mira que también nosotros cuando fuimos niños, y hablando de las emociones, nos habituamos a una forma de adaptarnos desde nuestro sistema nervioso. Entonces, si nosotros nos sentimos protegidos, toda esa fase de necesidades instintivas, protegidos, abrigados, bien alimentados, entonces toda esa información va quedando en el inconsciente. Si además tuvimos satisfechas las necesidades emocionales, entonces me sentí valorado, reconocido, apreciado, amado, bueno, todo eso que necesitamos y no solamente lo recibimos con las frases, sino también con la contención, con los mensajes inconscientes, con las caricias y demás. Entonces, toda esa información va llegando a nosotros. Y además, pues cuando yo ya tengo claro y tengo esa fuerza de los papás, ¿sí? Que no necesariamente vuelvo y digo son los biológicos, sino las personas que me cuidaron, yo voy a sentirme mucho más seguro y con más claridad de ir hacia adelante en la vida. ¿Mm? Bueno, Entonces, vamos. Eso, dale. bueno, vamos a invitar a la gente a los que son curiosos, que estudien o que lean sobre todo el tema de la medicina antroposófica, que es precisamente la que plantea todo este tema de los sectenios, que es lo que está comentando Sí. Caro, que tiene que ver con el periodo de los 0 a 7 años, donde se forma la personalidad, de los 7 a 14 es el tema del temperamento, que uno dice, ah, este chino, este muchachito, y es porque está forjando su temperamento y ya, bueno, otros elementos que tienen que ver ahí después en las otras etapas con el tema de desarrollo pues ya de la persona, de la independencia y todos estos aspectos muy, muy interesantes. Pero bueno, ahí ya lo hablamos al racional. Al racional le decimos, oiga, eso está planteado. Antroposofía es lo que está ahí planteado para que no diga que es que me lo inventé. Y hay Mm. unos elementos ahí claramente identificados. Pero sigamos en esta idea de tener claro estos aspectos de sanar el impacto que tiene cuando tú sanas en el tema de la productividad. ¿Cómo se conecta lo uno con lo otro? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa dinámica? La productividad, listo. Digamos que cuando nosotros como seres humanos ya nos sentimos como un ser grande, como una persona capaz de tomar decisiones, que no tiene esas dependencias, esos apegos, digamos que señales para saber que nosotros hemos sanado ese niño es que ya no estamos haciendo pataletas, no estamos manipulando al otro, no estamos haciendo berrinches, realmente asumimos nuestra responsabilidad por lo que sentimos, por nuestras decisiones y digamos que independiente de lo que pase con los demás, no nos dejamos afectar de esa forma. ¿Cómo se evidencia la productividad? Cuando yo ya he sanado, me doy cuenta que
puedo tomar mis decisiones, soy fácilmente entrenado para cumplir resultados, para asumir, para buscar soluciones, para tener energía de ir mucho más allá. Las personas que todavía no lo han logrado van a encontrar siempre excusas porque inconscientemente están buscando a papá y a mamá en la empresa. ¿Sí? Entonces, o están haciendo berrinche, o están queriendo ser vistos, o están queriendo que los amen, etc., 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 dependiendo de la herida. ¿Mm? Eso es cuando, corrígeme también, eso es cuando uno ve ese colaborador que le dice, ah, no, jefe, y dice lo que usted me diga, dígame qué quiere que haga. O sea, es como ¿De si acuerdo? buscando No la se ve como un adulto. validación y yo no puedo avanzar porque necesito tu total direccionamiento, no tengo espacio a crear, a atreverme, como porque si no me regañan. ¿Tiene algo que Ujú. ver con lo que estás comentando? Todo que ver, porque realmente, si te das cuenta, cuando una persona tiene su niño herido, está en posición de víctima. Y cuando ya tenemos, nosotros somos responsables de lo que hemos hecho en la vida, sencillamente no hay víctimas, no hay culpables. Yo soy responsable de mi vida y yo, como soy responsable, la puedo transformar. ¿Mm? Entonces tengo esa capacidad y esa conciencia. Yo tengo una posición de liderazgo en mi empresa. Yo identifico eso en mis colaboradores. Desde tu experiencia, Caro, ¿cuál sería la recomendación para esos líderes? ¿Cómo deberían trabajar ese proceso? Eso debería ser responsabilidad de la organización, el decirle, oiga, venga, usted necesita una ayuda profesional en esta dirección, un proceso de coaching, o yo simplemente podría tomar el papel de decir, oiga, este no es mi problema y si usted no ha identificado sus retos y sus temas de infancia, váyase porque no es productivo. ¿Cuál debería ser la derecha para trabajar ese tema? Uy, bueno, hay muchas miradas porque hay una responsabilidad compartida. Digamos que si ya la persona está dentro de una organización, te podría decir que mutuamente se han hecho correspondientes por situaciones en general. La más fácil es para un líder o para una empresa. Bueno, claro que eso depende de muchas situaciones, porque si definitivamente no está en el cargo que va a ser idóneo, pues por más de que luchen y que hagan procesos y demás, van a sufrir y realmente la persona no va a tener los mejores resultados, ¿sí? Entonces, lo mejor es como revisar si realmente está bien seleccionado. Pero independiente de eso, pues un líder en general lo que hace es promover y sacar su potencial de sus colaboradores. Para eso él tuvo que haber trabajado en sí mismo, ¿sí? Eso es un gran componente. No todos los líderes han hecho procesos de transformación, sin embargo, sí están interesados en, con lo que ya tienen, sacar la luz de esas personas. Y por supuesto, iniciativa de cada persona, porque no podemos esperar que sean nuestros líderes los que estén pendientes de nuestros cambios. Es importante que nosotros generemos con ese propio esfuerzo, bueno, qué es lo que yo quiero, qué es, a dónde es que yo quiero llegar. Entonces, yo te diría que es una corresponsabilidad, pero que ahí depende mucho de llevar a cabo sobre todos los errores que ha tenido una persona, de materializarlos, es decir, tuviste un error, no por eso te voy a sacar, pero ¿cuál es el aprendizaje? Ahí es clave, porque es en el momento en el que las personas crecemos si tomamos esas situaciones como una oportunidad. ¿Mm? La recomendación para ese líder que identifica que uno de sus colaboradores tiene ese reto. No va a decir problema Sí, porque no es un problema, es un reto. ¿Sí? sí. Eh, Tu recomendación para ese líder es ser paternalista, en el caso de la mamá, de las mujeres, ser la mamá de ese colaborador, hablarle suavecito, hablarle ¿cuál sería? O sea, imagínate que no tengo nada de entrenamiento como lo tienes tú en manejar ese tipo de situaciones. ¿Cuáles serían como los dos o tres elementos claves para ti para ser muy asertivo en la forma de relacionarse con ese colaborador? Listo, mira, clave. Hay un modelo de liderazgo situacional que es clave porque nos ayuda a entender que dependiendo del momento que está viviendo la persona y no de vida solamente, sino de adaptarse a la organización, yo puedo tener diferentes roles. Entonces, ahí nos ayuda a tener rol de mentor, rol de coach, rol de conciliador. Entonces, cuando yo voy siendo como polifacético en esos diferentes roles para ayudar a elevar las competencias. Eso es buenísimo. Eso es un buenísimo tip y ahí les recomiendo cómo profundizar en ese modelo de liderazgo. Paternalista y nada de eso, no. Es ver a la otra persona como otro ser humano que tiene un gran potencial, que seguramente el otro no lo ha visto, pero si yo empiezo a vérselo, se lo voy a ayudar a que el otro lo vea, ¿sí? Entonces pueden ser muchas técnicas y es identificar también cómo es que le llega la información a esa persona, si es más racional, si es más emocional, si de pronto es más práctico, por ahí también podría ser clave. ¿Mm? Ok. Para
los que somos muy racionales. Háblame a mí, Sí, sí. en tu experiencia, el ejercicio de implementar estos procesos de mejora, de transformación desde adentro, desde el ser, para poder darle rienda suelta a ese propósito en materia de productividad, en materia de números aterrizados. ¿Cuál ha sido una experiencia o una anécdota que tú nos puedas decir, oye, ¿sabes qué? Es más, trabajé en mí misma y pasé de esta situación a esta otra, o apoyé un proceso de coaching en una organización y pasó A, B, C o D? Danos una anécdota que tú digas, wow, eso me lo tengo que tomar en serio. Bueno, pues digamos que lo he vivido desde hace unos 4 años, pensando que yo no era capaz de tener un rol comercial y digamos que la vida me llevó a eso. Desde mucho atrás también me había hecho como esos guiñitos, esas ceñitas. Entonces me he dado cuenta que definitivamente tenía unas capacidades que sí tienen todo que ver con lo comercial y de ahí en adelante poder llegar a tener unos resultados que no estaban en mi mente, sino que definitivamente es, oye, vamos a tener la meta de cerrar ese tipo de negocios de 100, de 150, de 200, de 300 millones, que no lo tenían en mi mente y de poder llegar a eso, ¿sí? Pero definitivamente, sabes, no me lo preguntaste, pero algo clave ha sido dejarme guiar y bajarle el volumen al ego y a esas creencias y a esos patrones, incluso a muchas metas que nos ponemos muy racionales, pero que definitivamente cuando trabajamos en nuestro ser llegamos mucho más lejos de lo que nos imaginamos, En tu, ¿ves? en tu caso sería algo así como que algo hizo change y pum, cambió todo el proceso. Claro, vamos a ir a un pequeño corte de Sí. comerciales nuevamente aquí por el canal 57 de Miami y regresamos con esto que es simplemente wow. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Muy bien, regresamos aquí nuevamente con María Carolina Hurtado en Simplemente Guau. Y María Carolina, yo quisiera que antes que fuéramos a irnos a casa, a descansar, a tomar nota de todo esto que estamos aprendiendo, nos vayamos con un mensaje súper claro. ¿Cómo logramos identificar esa gran ancla, ese gran temor, ese gran miedo que no nos está permitiendo seguir nuestros verdaderos sueños, nuestra verdadera grandeza? Bien, mira, aquí yo lo quiero conectar con algo que incluso lo dijo Nelson Mandela, y es que nosotros no le tenemos miedo a la oscuridad, porque incluso esa la conocemos y a veces estamos hasta acostumbrados, sino le tenemos miedo a nuestra luz, ¿sí? Eso, wow, eso por allá me resonó un montón cuando yo lo vi, porque cuando digamos que lo vemos por encimita, sí, ni siquiera lo vemos pues, pero cuando nos dice alguien realmente qué es lo que podrías llegar a hacer, es definitivamente fabuloso, porque empezar a dejar las anclas, reconocerlas, decir, no, es que cuando pequeñita yo me di cuenta que no merecía esto, que no iba a ser capaz de esto, que el ser millonario era para unos pocos, no era para mí, y reconocer que yo en quién me podría convertir si supero esos miedos, realmente es muy motivador. Y cuando yo conecto con ese tipo de Carolina o de ser enfocado en eso grande a lo que yo quiero convertirme, realmente ahí es donde nosotros desplegamos nuestro potencial, ¿sí? Muy bien. Oye, Carolina, para aquellas personas que quieran seguir en contacto contigo, ¿dónde te localizan? Listo, entonces me pueden conectar a mi Instagram, María Carolina Hurtado Mora, y también a mi red en LinkedIn. Muy bien. Oye, María Carolina, de verdad, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar sobre la importancia de decirle chao al miedo, decirle chao a esas anclas, de reconocer que tenemos a lo mejor muchas limitantes que solamente están en la cabeza, que no son reales y que no nos permiten desplegar esa luz que nos va a permitir brillar de forma absolutamente poderosa. Muchísimas gracias a ti, María Carolina, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar una vez más aquí conectados con Simplemente Wow en el canal 57 de Miami. Nos vemos, como siempre, la próxima semana aquí, en este espacio que es por y para ustedes. Hasta siempre. Gracias.
Simplemente, wow. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.